Muchas gracias, Ramón, y con esa oración nos metemos a la palabra de Dios. Cada vez que hacemos una separación entre la verdad y la práctica, las cosas tienden a romperse y la vida tiende a ser otra. Así como usted lo puede ver allí en la pantalla, en la antigua China, la gente deseaba protegerse de las hordas invasoras, bárbaras, que los podían atacar del norte. Y para protegerse, entonces ellos construyeron lo que vino a conocerse como es la Gran Muralla China. Tuve la oportunidad de estar ahí en el 2010, caminar por esa muralla, ver la tremenda monstruosidad de lo que es eso que defiende a China. Y es para sorprenderse porque es una muralla que tiene 30 pies de altos, tiene 18 pies de anchos y también más de 1500 millas de largo. El objetivo chino estaba bien claro: construir una defensa absolutamente impenetrable, que fuera tan demasiado alta para que nadie la pudiera trepar, que fuera también demasiado ancha y gruesa para que nadie la pudiera romper, y que fuera también demasiado larga para que nadie la pudiera rodear. Pero lo interesante y curioso es que en los primeros 100 años, después que la muralla fue construida, las hordas invasoras del norte atacaron China y ¿saben qué? Lograron entrar con gran éxito. Pero la falla no fue la muralla, la falla no estuvo en el muro. Y durante las 3 ocasiones en que China fue invadida por sus enemigos, estos nunca treparon por la muralla. Estos nunca intentaron romper esa muralla. Ellos jamás se les ocurrió tampoco rodearla. ¿Saben qué hicieron? Lo que hicieron ellos fue simplemente sobornar a un centinela. Sobornar a un centinela y luego entraron por una puerta que estaba abierta de par en par. Es que, mis hermanos, el propósito del muro no falló. Falló aquello que muchas veces también nosotros descuidamos, cuando nos dejamos sobornar por la falsedad, cuando nos dejamos sobornar por la mentira. Y es por eso que, como lo decíamos al principio, cada vez que hay una separación de la verdad y la vida que Dios quiere, cuando rompemos esa unidad de verdad y de vida, una consecuencia de la otra, entonces nuestra vida puede ir en desastre. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos va a hablar. Porque en vez de estar alertas, podemos permitir que la falsedad se meta. Podemos ser tan condescendientes que podemos permitir que la falsedad se meta en nuestra mente, se meta en nuestro corazón, y entonces allí comienzan los desastres. Y es así como Pedro lo ha sabido presentar en el capítulo 2, versos del 1 al 3, como vimos el domingo anterior. Pedro ha empezado a identificar a los falsos maestros. Y dijimos en estos 3 versículos con que iniciamos el capítulo 2 la semana pasada, es que nos habla Pedro y nos advierte de quiénes son y cómo proceden. Y proceden, dijimos, con así, encubiertamente, dando, dice allí, herejías destructoras. Y que estos también van a tener motivaciones que están ahí sembradas en su corazón, que van más allá de aquellas cosas que Dios espera de ellos, que es, en este caso, avaricia, toda clase de avaricia. Avaricia mostrada en ser contrarios a la verdad de Dios. Ahora, cuando venimos al pasaje el día de hoy, en los versículos del 4 al 9, vamos a ver lo que Pedro ya comenzó,
lo continúa en los versículos del 4 al 9, porque nos va a decir Pedro, una vez más, hermanos, que sí, estamos teniendo estos falsos maestros, falsos profetas en nuestra era moderna. Es que Pedro nos va a presentar, mis hermanos, esto a lo cual nosotros debemos de estar alerta. Para los falsos maestros, ha dicho Pedro, lo que les espera es condenación. Y esa condenación va a ser mostrada, explicada a través de 3 ejemplos que Pedro nos va a dar en esta mañana. Vaya conmigo a verlos, por favor, en Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 9. Y para enmarcarnos entonces y entender el pasaje el día de hoy, vamos a encontrarnos con 3 ejemplos de condenación y 2 ejemplos de rescate. Así que acérquese conmigo al pasaje. 3 ejemplos que tienen que ver con condenación y 2 que tienen que ver con ser rescatados. ¿Lo tiene a la vista? Allí, Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 6, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, detengámonos ahí, porque necesitamos ir al ritmo que Pedro quiere. Vamos a ir al ritmo con que Pedro quiere que las cosas nos queden claras. Ya el contexto anterior hemos dicho que tiene que ver con cómo los falsos maestros se encubren y enseñan herejías destructoras. Y lo que ha anticipado Pedro en los primeros 3 versículos es lo que les espera a ellos, que en el versículo 3 ha sabido decir: a los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Y dice también: y su perdición no se duerme. Lo que les espera a estos falsos maestros es condenación. Y entonces, para ampliar el tema, Pedro pasa a explicarlo con 3 ejemplos. El primero empieza ahí diciendo que con que Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron. Ese es el primer ejemplo, hermanos. Ahora, ¿por qué Pedro tiene que hacer alusión a esa rebelión ahí en el cielo? Porque Pedro tiene que traer a colación este hecho que ocurrió allá en la esfera celestial, cuando los ángeles se rebelaron contra Dios. Satanás liderando esa rebelión, y que de ser ángeles escogidos y creados para estar en la presencia de Dios, estos se rebelan, rechazan a Dios. Y entonces venimos con el primer principio acá. Hermanos, el primer principio que usted necesita conocer y escribir ahí en la guía que ha recibido es este: es que la justicia de Dios, está diciendo Pedro, está contra los que promueven una vida disoluta. Sí, la justicia de Dios está contra los que promueven una vida disoluta. Y si quiere usar otra palabra aparte de disoluta, puede usar también esta otra: impía. Si no quiere usar disoluta, entonces use la palabra impía, porque Dios, su justicia está contra los que la promueven, esa vida impía. Y entonces Pedro comienza desde lo celestial, hablando de esos ángeles que se rebelaron. Y estos allá, nosotros donde encontramos, por lo que dice acá, dice que ellos pecaron. ¿En qué consistió el pecado de estos ángeles? Rebelarse, ser liderados por un ángel llamado Satanás, y que dice que estos, su destino es el infierno. No es que estén en el infierno ahorita. La palabra ahí es tártaro. Es esa palabra que comunica lo que está diciendo posteriormente, que son prisiones de oscuridad. Su destino es el infierno, pero ellos están en prisiones de oscuridad, tal como también Judas lo dice en su epístola.
Estos ángeles que están condenados al infierno y que dice con que Dios no perdonó. Y noten que en la frase donde allí en el versículo 4, porque sí, esa palabra sí es una palabra que da certeza, que da fuerza, que da contundencia. Y otra manera de traducirla es por cuanto Dios no perdonó a los ángeles. Y es que Pedro está diciendo que Dios tiene el poder de hacer justicia con todo aquello que está en la categoría de ser sus criaturas. ¿Y en qué consistió ese pecado? Es que los ángeles, hermanos, deshonraron la gloria que les fue dada. Les fue dada la gloria de haber sido creados para servir a Dios en su presencia. ¿Qué más podría anhelar alguien? Es que estar sirviendo al mismo Dios en su presencia, eso es imperdonable. Y es por eso que a la luz de la Escritura no hay ningún pasaje en la Biblia de pasta a pasta, en ningún lugar que se nos mencione que algún ángel pueda ser salvo. No. Así es que quitémonos esa fantasía de esas preguntas así medio locas que nos hacemos a veces, ¿no? ¿Y será que si Satanás se arrepiente Dios lo perdona? No, es que no hay en ningún lado de la Biblia que se diga que la salvación sea para los ángeles. El ángel que peca, el ángel que se ensoberbece ante Dios, lo que le corresponde directamente es condenación, es infierno, dice. Es que la salvación no es enseñada en la Biblia para los ángeles. La salvación es para otra categoría. La salvación es para aquellos que como humanos, ¿ya? No tuvimos esa gloria que sí ellos tuvieron. Ser creados para estar en la misma presencia de Dios, contemplarlo a Él. Y si eso no les satisfizo, entonces lo que les toca es infierno. Y entonces lo que está allí dicho en el versículo es que están condicionados a prisiones de oscuridad. Es cierto, hay ángeles que gravitan alrededor del mundo, ángeles, demonios que gravitan alrededor del mundo, que trastornan las naciones, que hacen toda clase de maldad. Sí, lo hacen, pero con el permiso de Dios. Dios no les permite ir más allá de lo que su autoridad suprema les hace hacer o ver con un propósito. Hermanos, tenemos algo lindo en este pasaje porque tenemos el destino de estos, infierno. Tenemos ahí ese lugar llamado el Tártaro, es la palabra en el original, que tiene que ver con un lugar donde ellos mismos están aprisionados y atormentados. En espera de juicio, dice, para que el infierno, como lo dice Apocalipsis 20, sea estrenado, sea usado por primera vez por el mismo Satanás, por sus seguidores, los ángeles que junto a él se rebelaron a Dios y con todos aquellos que desprecian a Dios en su vida personal. Entonces el punto de Pedro acá es, fíjense, con que Dios no perdonó a los ángeles que le servían en su presencia. Usted piensa que Dios va a hacer excepciones. Veamos el segundo ejemplo. Mire lo que dice el versículo 5. Dice ahí, y si no perdonó al mundo antiguo, ¿a qué momento de la historia se refiere? ¿A qué se refiere Pedro ahora con el mundo antiguo? Y el mundo antiguo ahí lo pone en el punto de la historia del tiempo de Noé. En ese punto de la historia donde al leer lo que dice Génesis capítulo 6, es que la maldad del ser humano llegó al colmo, pero al colmo que Dios decide entonces mostrar gracia. Dios va a juzgar el pecado. La maldad Dios va a juzgarla, aun cuando nos parezca que no es así. Oigan, si hay algo que Dios no va a dejar impune, y sepámoslo de una vez, lo que Dios no va a dejar impune ni de los ángeles, ni de cualquier momento de la humanidad, en cualquier punto de la historia, es que su pecado quede impune. No hay pecado que quede impune. Dios tiene el poder para tratar con el pecado. Dios tiene el poder para ajusticiar el pecado. Pero en este caso, como en el de Noé, en su época, sí, Dios va a tratar con el pecado severamente, pero siempre Dios, cuando juzga, muestra gracia. Mire de qué manera. Usted conoce la historia, ¿no? Que Dios
vio en Noé un corazón justo, un corazón piadoso. Es que Noé fue el hombre que creyó en Dios. Y oiga, es el tiempo en el cual la salvación no se debía porque había algún sacrificio que hacer. No, la salvación era porque la persona entendía que había un Dios el cual quería acercarse a mí, al cual yo podía acceder, al cual yo podía reconocer y al cual yo podía tener claridad de qué cosa estaba buena o qué cosa estaba mala, tener conciencia moral. Y así fue como Dios se fijó en Noé, le muestra su gracia. Y Noé, dice ahí el versículo, guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras personas y allí. Pero el punto es de Pedro, acá en la historia, es que Dios también, cuando trata con el pecado, con el ser humano, con el pecado del ser humano, sí, va a tratarlo con justicia, pero antes le va a mostrar su gracia. ¿Y cuánto tiempo duró esa gracia? Miren, recordemos a Noé. Dios le dice, y si nosotros leemos lo que dice allá el capítulo 4 y 5 de Génesis, resulta que allá lo que se describe, el contexto de la vida de Noé, tiene que ver con lo que se dice de Set. Set fue el hijo sustituto de Abel, el justo, que su hermano Caín mató. Y que Adán y Eva dice que Dios les permitió concebir de nuevo, tener un hijo. Y ese hijo se vino a llamar Set. Y en el capítulo 4, versos 25 y 26, va a decir que entonces los hombres comenzaron a invocar a Jehová, a buscar a Dios. ¿Y cómo es que estos lograron entender que había que buscar a Dios? Es que ahí viene, hermano, la enseñanza oral, la enseñanza de un padre, de una madre llamados Adán y Eva, que cuentan a sus hijos sus fallas, que cuentan a sus hijos lo que Dios quiere, que cuentan a sus hijos lo que Dios es. Y así de una manera oral aquellos pueden aprender. Y Set viene a ser el sustituto de Abel el justo. Y este hombre dice que empiezan a invocar el nombre de Dios, no porque sacrificaron algún animal, no porque la salvación viniera de entender un sacrificio, no, es que ellos entendieron por quién es Dios, buscarlo a Él. Así que, hermanos, tenemos una enseñanza linda acá. Y es que allí pasó Noé. Era descendiente de Set. Y entonces habla de ese momento de la historia en que pasó 100 y pico de años construyendo el arca. Dios dice allá en el libro de Hebreos capítulo 11 que le creyó a Dios cuando cosas que iban a suceder no se conocían. Cuando Dios le advirtió de las cosas grandes que podían venir. Y entonces se construye un arca. Y hermanos, lo que nunca se había visto en el planeta Tierra era un diluvio. Y vaya si ese cataclismo cambió en muchas maneras el planeta Tierra. Lo cambió en su topografía, lo cambió en muchos sentidos. Y es que Dios tiene poder de usar los elementos. Y si Dios tiene poder para tratar con el pecado del ser humano con un diluvio, Pedro está enseñando que Dios tiene el poder de tratar con el pecado del hombre con el fuego también. Y hermanos, venimos con Noé. Y yo me lo imagino a Noé. Dice el Génesis que ya por sus años 600 y algo, que terminó el arca, se pueden imaginar pasar 100 y pico de años construyendo un arca de dimensiones monstruosas. Dios usó esa arca para mostrar su gracia. Y entonces ahí pudo ser salvo él y su familia. Pero dice ahí que Noé le recordaba a la gente de su época el cómo buscar a Dios. El cómo buscar a Dios y hacerlo suyo. Es Dios, hermanos, que se muestra con su gracia a la gente. Entonces, hay un tercer ejemplo. Y el tercer ejemplo viene con otro momento de la historia, Sodoma y Gomorra. Y si Dios no perdonó a los ángeles, y si Dios no perdonó allí al mundo antiguo,
Y sí, condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ni pensemos que Dios va a tratar impunemente el pecado en cualquier otra época. Y llama aquí, y lo interesante, yo estuve leyendo lo que dice allá el Génesis, capítulo 18 y capítulo 19. Y es cuando Dios trata con Abraham. El contexto de la destrucción de Sodoma y Gomorra es el capítulo 18. Y en el capítulo 18 se nos habla de la conversación que Dios tuvo con Abraham. Y después de que los ángeles, aquellos visitantes, recuerdan, llegaron a su tienda y le dijeron: en un año tu esposa te va a dar un hijo. Y cuando estos terminan de hablar con Abraham, dice que se acompaña con ellos, los encamina, y mientras van platican. Y en esa conversación Dios dice: le voy a encubrir yo a Abraham. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque Dios, recordemos, vino a ser conocido como el amigo de Dios. Y Dios se pregunta: ¿es que acaso yo le voy a guardar a Abraham de su conocimiento lo que yo voy a hacer? Usted lee el capítulo 18, resulta interesante, porque le dice que estos ángeles van ya de camino a Sodoma y a Gomorra. Estos ángeles van a llegar y la misión es destruirla. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el capítulo 18 de Génesis, sorpréndase, hermano, porque si hay algo que nos tiene que sorprender y ponernos erizos los pelos, es hasta qué punto el pecado puede llegar en la humanidad. Y dice allá que Abraham platica con Dios y le dice: Señor, le dice, pero ¿y si acaso hay 50 justos ahí en Sodoma y Gomorra? ¿Vas a castigar al justo junto con el impío? Y Dios le dice: tranquilamente, no. Si hay 50 justos, yo los perdono. Wow. Y después Abraham empieza, y si usted lee, va de 10 en 10 el descenso. Señor, ¿y si hubieran 40? Si hubieran 40 justos ahí, no, pues por amor a esos 40 justos yo no la destruyo. Y si hubieran 30, y si hubieran 20, y va de 10 en 10 hasta, y si hubieran 5, Señor, pues por amor a esos 5 yo no la destruyo. Al final Abraham guarda silencio, porque claro, el único justo allá en Sodoma y Gomorra, usted sabía quiénes eran. Era su sobrino Lot. Pero Dios, Lot llegó a vivir, él no era nativo de Sodoma y Gomorra. Los ángeles se encaminaron, y usted recuerda la historia, la aberración en lo que había llegado a esta ciudad, Sodoma y Gomorra. Estos ángeles llegan y dice allá que los hombres de Sodoma y Gomorra querían violarlos homosexualmente a estos visitantes. Tanto que Lot se sorprende a ese punto que hasta le ofrece sus hijas para que no le hagan daño a estos hombres. Algunos dicen que es por la hospitalidad fuerte que en esa cultura el que era dueño de una casa estaba con la responsabilidad de cuidar a un visitante. Pero más que eso, hermanos, es el hecho de que este hombre, dice ya también Hebreos, también su alma la consumía viviendo en ese ambiente tan pagano, que le dice: mejor sal de aquí porque lo que viene es grande. Hermanos, donde nos situemos en la historia del tiempo nuestro, Dios no deja impune el pecado y lo trata con toda la seriedad del caso. Los hombres allá querían sodomizar, y ahí viene la palabra, sodomizar a estos hombres. Estos llegaron al punto de que estos ángeles los dejaron ciegos a ellos, ¿recuerda? Y aun cuando quedaron ciegos, ellos continuaron persistiendo en su pecado. Así es que Lot, salte de aquí porque lo que va a caer es fuego y azufre. Y entonces uno se pregunta: ¿y cuál es el punto de Pedro al mencionar estos ejemplos? ¿Qué tiene en el corazón Pedro, en su mente, al traer estos 3 ejemplos de destrucción? Hermanos, Dios es justo, perfectamente justo. Él va a tratar con el pecado de cualquiera, de cualquier nación que se ensoberbece, de cualquiera en el momento de la historia que le da la espalda a Dios, que se vuelve soberbio. Dios va a pasar factura.
Y es que la justicia de Él es tan perfecta que entonces Pedro nos está diciendo que la justicia de Dios está y lo aplica estos 3 ejemplos para aquellos que enseñan la falsedad, que te pueden romper la verdad que tienes en tu corazón. Y la influencia puede venir de muchas maneras y nos pueden llenar la cabeza y nos pueden llenar el corazón. Y esos falsos maestros nos pueden poner, hermanos, aun cuando pensemos que no nos pueda pasar. Pedro lo que está diciendo, fíjate a lo que van los falsos maestros, su condenación, porque tú no estás para seguirlos a ellos. Déjenme ilustrárselos de esta manera. Les traje esto el día de hoy. No voy a hornear nada. Esto que está acá es tierra. La tomé ahí del jardín. Y esto, hermanos, es un vaso. Haga de cuenta que este vaso es su corazón. Y muchas veces al corazón lo que le estamos metiendo es suciedad. A lo que le estamos metiendo a nuestra mente es suciedad, falsedades. Lo llenamos de tal manera que entonces ese corazón, ¿quién se quiere tomar esta agua? ¿Quién se quiere tomar esta mugre? Nadie, ¿verdad? Pues así está nuestro corazón cuando damos cabida a la falsedad. Lo que Pedro nos está advirtiendo de los falsos maestros. Y usted preguntará, bueno, pero sí, y si yo doy cabida a lo que el mundo me dice, a todo lo que me ofrece, a todos los atractivos y a todas las seducciones habidas y por haber, si mi corazón está así, ¿qué hago? Y Pedro está diciendo, pues llénate de la verdad, llénate de la verdad. Y mis hermanos, yo quería entendérmelo para mí mismo, para que lo entendiéramos todos también. Lo que el Señor nos dice en su palabra por Pedro es que cuando llenamos el vaso de su verdad, cuando llenamos con su palabra nuestra vida, la suciedad va saliendo. Y entonces allí esta suciedad va saliéndose hasta que, hermanos, tenemos un corazón en el cual Él quiere que su verdad permanezca en nosotros. Entonces Pedro nos invita, ¿no?, a tenerle cuidado a lo que oímos, a lo que vemos, a lo que tocamos, a lo que queremos, porque, mis hermanos, puede ser no que le rompan a usted el muro, no que lo rodeen, no que lo escalen, no. Es que Satanás tiene muchas falsedades para sobornarlo a usted en las cosas que al final admitimos. Entonces Pedro es un hombre que nos dice, recordemos, ¿no?, lo que aprendimos el domingo anterior, lo que buscan es desvincularnos con la verdad, porque si nos vinculan de la verdad, entonces vamos a ser propensos para escuchar cualquier cosa y aceptarla. Y entonces nos pueden condicionar nuestra manera de pensar, y entonces podemos aceptar que como todos lo hacen, entonces no hay problema que yo lo haga. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un cualquiera? Entre un incrédulo. Entonces no habría ninguna diferencia. Lo que el Señor nos dice a través de Pedro es que tú mantengas tu vínculo con la verdad tan fuerte que la falsedad no te logre sobornar con todas sus falacias. Entonces Pedro pone 3 ejemplos y luego va a poner 2 ejemplos más, 3 de condenación y 2 de rescate. ¿Quiere ver los cuáles son? Ahí están en el versículo 7, 8 y 9. Y dice ahí el versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El segundo principio que puede anotar es esto: la justicia de Dios
no solo es que está en contra de los que promueven una vida disoluta o una vida impía. Ahora, Pedro va a decir que la justicia de Dios con sus redimidos, en sus redimidos, le recuerda al impío la gracia de Dios. Hermanos, qué lindo ejemplo, porque el primero ha sido el de Noé, el hombre piadoso, pregonero de justicia. Y estas dos historias de rescate nos llevan a algo en el corazón nuestro el día de hoy. Porque lo que Pedro está recordando, óigalo, esos fueron juicios temporales. Es decir, la destrucción de Sodoma y Gomorra fue una destrucción temporal. La destrucción del mundo antiguo fue temporal. Y lo que Pedro tiene a la vista, si no perdemos la pista a lo que Pedro nos intenta decir, es que hay una condenación que es eterna, que no es temporal, que es eterna. Y Dios, mis hermanos, usa los elementos. Miren, Dios usa, hermanos, usa castigos temporales, aun cuando nosotros seamos parte de ello. Les comento algunos. Dios usa los elementos, sí, como decir que un diluvio. ¿Quiénes sufren las tormentas, los huracanes? ¿Solo los impíos? No, lo sufren también los cristianos. Dios manda juicios temporales. ¿Qué decir de un terremoto? ¿Quiénes sufrieron el terremoto en México esta semana? ¿Solo los impíos? No, también los cristianos sufrieron el terremoto. Dios manda juicios temporales, como decir la pandemia. ¿Quién sufrió la pandemia? ¿Solo los incrédulos? No, también nosotros nos enfermamos. Algunos hasta llevan 2, 3 veces de enfermarse del coronavirus. Dios manda así eventos, elementos y juicios temporales como una guerra. ¿Quiénes están sufriendo la guerra en Ucrania? ¿Solo los incrédulos? No, también los cristianos. Cuando hablamos de un tsunami, ¿quién sufre un tsunami? ¿Solo los incrédulos? No, también los cristianos lo sufren. ¿Quién sufre también un huracán? Y le presento otras experiencias, hermanos, que se sufre por las decisiones políticas en cualquier país. Los despidos masivos los sufren también los cristianos, además de los incrédulos. Dios manda así estos juicios temporales. ¿Por qué? Pedro lo que está diciendo es que los cristianos no estamos exentos. Y si no, recordemos al profeta Daniel, ¿no? Oigan, la esclavitud de Israel por parte de Babilonia no fue para un Israel incrédulo. Les recuerdo que este Daniel se fue niño, se fue adolescente, fue tomado cautivo con sus amigos a Babilonia y no encontramos registros de que Daniel haya regresado a la tierra prometida. Es que Daniel fue tomado cautivo y vaya si Dios lo levantó estando en Babilonia. Estando allá, el hombre fue alguien que Dios usó en medio de su esclavitud y en medio de toda la oposición que él tuvo. Él mostró lo que era seguir a Dios. Y hermanos, ¿y qué decir de las hambrunas que se sufren en el mundo? ¿Las sufren solo los incrédulos? No, las sufren también los cristianos. Entonces, en este pasaje donde Pedro habla de un Noé, cuando habla de un Lot, oiga, todo lo que les rodeaba a ellos eran vidas impías. Eran contextos que se oponían a Dios. Eran ambientes difíciles. Y dice que este Lot todos los días le causaba dolor vivir ahí en Sodoma y en Gomorra. Yo no sé cómo se siente usted viviendo aquí en Los Ángeles, pero honestamente, hermanos, les digo algo. No sé, díganme ustedes, ¿cuál es el mejor lugar para crear una familia acá en Estados Unidos? He oído de algunos, ¿no? Que ciertas ciudades, ahí sí se podría crear una familia tranquila. Porque en ningún lugar de los Estados Unidos se podría decir, sí, esa ciudad es buena para criar a una familia. Nosotros estamos metidos en medio de la corrupción en cualquier lugar donde nos paremos. Y vaya, sí, porque tenemos a Hollywood aquí cerca. Lo que hace Hollywood es corromper el pensamiento de todos aquellos
que gustan de esperar cuál es la próxima serie. Condiciona nuestra manera de pensar. Y entonces los muchachos ahora hablan del Bachelor, hablan de ver la serie y wow, y corrompen su mente y corrompen sus valores, y de esa manera el enemigo está malversándolos y está también sobornándolos a una vida disipada. El impío, mis hermanos, dice Pedro acá, el que tiene fe puede ser rescatado. El que tiene fe, ese puede ser llevado también al propósito de Dios de ser salvo. Este hombre no solamente dice, vivía abrumado. Y la palabra abrumado, yo la investigué, ¿sabe? Es una persona, sí, que vive en desgaste, en continuo desgaste de vivir en un lugar tan corrupto como Sodoma y Gomorra. Desgastaba su vida, vivía oprimido, vivía allí de una manera que ¿quién quiere vivir así? Y no solo eso, dice el versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día, que es lo mismo que aparece en el versículo 7, abrumado. Su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermanos, ¿a qué quiere llegar Pedro? La pregunta que le hacemos es, ¿a qué quiere llegar Pedro al final de cuentas? ¿Por qué pone 3 ejemplos de condenación y por qué pone 2 ejemplos de rescate? Pone 3 ejemplos de condenación para decirnos que Dios tiene todo el derecho de hacer justicia con cualquiera y que no va a dejar el pecado impune. Y deja 2 ejemplos acá de rescate porque nos va a decir que sí, el ser humano, Dios no lo va a castigar sin mostrarle antes su gracia, como lo hizo en el tiempo de Noé, como lo hizo en el tiempo de Lot. Y entonces el versículo 9 nos da una conclusión. Miren lo que dice el versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Yo estuve averiguando aquí, luchando con el pasaje, a qué clase de tentación se refiere. Préstele atención, por favor, porque si nos perdemos de esto, entonces no vamos a captar el resto de la epístola. El versículo 9 dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿A qué tentación se refiere? A la tentación de minimizar su verdad, a la tentación a hacer su verdad intrascendente de tal manera que me mantenga en el propósito de Dios, de cómo Él quiere que yo viva como hijo suyo. Y minimizar la verdad tiene que ver entonces con rechazarla, tiene que ver con eludirla, tiene que ver con no, hermanos, fíjese, el gran punto de Pedro en toda la epístola es minimizar la segunda venida de Cristo. La tentación, como decían los falsos maestros, no, si para qué, ya Cristo ya se tardó, no va a venir y entonces ustedes vivan como quieran. ¿Sabe el Señor librar? Versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Leyendo allí al apóstol Juan, Juan escribió algo que está de la mano con esto, ¿sabe? Y Juan allá en la primera epístola, y con esto también cerramos, primera de Juan capítulo 3, verso 2. Y oiga lo que dice Juan, hermano. Primera de Juan capítulo 3, versos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de la segunda venida, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y oiga esto otro, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. ¿Qué me dice a mí que Cristo viene? ¿Qué me dice a mí que Cristo viene, hermanos? A cada uno nos dice que mi motivación para caminar en santidad como Él quiere es que Él viene pronto y que Él va a juzgar.
Y qué lindo, porque el próximo domingo estaremos celebrando la mesa del Señor. Y celebrar la mesa del Señor es porque como iglesia, sí, nos unimos al gran clamor que dice la iglesia, Juan mismo, allá en Apocalipsis, ¿no? Y la esposa y el Espíritu dicen, ven, Señor Jesús. Es que en medio de tanta, pero de tanta corrupción y perversidad, Pedro nos está indicando que vivimos en un mundo así, hermanos. Vivimos en un mundo así por una razón, porque con nuestra vida distinta le recordamos al impío que todavía tiene gracia a la cual aferrarse. ¿Se da cuenta? Los 3 ejemplos de condenación y los 2 ejemplos de rescate con justos, con hijos de Dios viviendo en esos ambientes, como nosotros en nuestro tiempo hoy, le recuerdan al impío que hay gracia a la cual puede venir y rendirse por fe al Señor. ¿Cuál es la verdad que nos llevamos a casa? La verdad es esta, hermanos. Anótela también. Resiste, porque Pedro está diciendo, resiste. Resiste sin comprometer la verdad de tu vida piadosa a la influencia impía que te rodea. Resiste sin comprometer la verdad de tu vida piadosa a la influencia impía que te rodea. Pastor, es que usted no sabe el ambiente de mi trabajo. Pues ahí resiste. Es que, pastor, usted no sabe lo que me toca a mí enfrentar en mi aula de estudio. Pues ahí resiste. Es que usted no sabe la clase de familia que yo tengo, con todas sus creencias locas. Pues ahí resiste con la verdad. Y recuérdale, ahí donde te mueves con tu vida, que ellos también pueden venir y tomarse de la gracia de Dios para ser salvos. Y con eso oramos al Señor. Padre, muchas gracias por tenernos esta mañana con tu luz, con tu palabra. Y gracias por advertirnos una vez más, Señor, de lo que la falsedad puede hacer, de los desastres que puede ocasionar, de sobornarnos en nuestra mente, de sobornarnos en nuestras emociones, de sobornarnos en nuestras actitudes y decisiones y nuestra manera de vivir. Pero gracias, Señor, porque los ejemplos que tu siervo, el apóstol Pedro, nos da son claros. Claros de cómo hijos tuyos, Señor, supieron resistir en un ambiente tóxico. Supieron resistir, Señor, creyéndote, fundamentados en la verdad, recordándoles a otros que todavía hay gracia a la cual aferrarse. Yo pido que todos nosotros acá, Señor, seamos esos hijos tuyos que tú quieres usar en este punto de la historia hoy. Ahí donde nos tienes, con nuestras propias familias. Allí donde trabajamos, Señor. Con la gente con los que nos relacionamos. Allí, Padre, donde lo que oímos y lo que vemos es perversión. En medio de eso, Señor, síguenos haciendo sal y luz para tu gloria. Y ayúdanos a fundamentarnos, Señor, en la verdad tuya, la venida de tu Hijo. Que al creerla, Señor, lo que tu Espíritu Santo nos hace desear es purificarnos, vivir con una vida piadosa, justa delante de ti. Obedientes, sumisos, Señor. Con hambre y sed de tu justicia en este mundo. Con todas las cosas que vemos y oímos, Señor, tú nos muestras, Señor, que tienes el poder para hacer tu justicia perfecta y que el pecado, Señor, no queda impune delante de ti. Haznos ser hijos tuyos, que perseveramos así de esa manera. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo y por todo lo que tú te has propuesto con todos nosotros como iglesia tuya amada. Así lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos,